Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que anden muy bien. Vamos a seguir, ¿cómo andan? Vamos a seguir con el tema de policía. Recordamos que policía y poder de policía son dos momentos de una misma facultad del Estado, uno que corresponde al poder legislativo, que es el poder de policía, que es una facultad del legislador, y otro que corresponde al poder administrador, al poder ejecutivo, que es el de aplicar las leyes sobre policía. Ahora vamos a ver un poco los medios de policía, los medios de la policía administrativa. Es decir, tenemos la ley que regula, corresponde al Poder Ejecutivo aplicar esa ley. ¿Cuáles son los medios que tiene el Poder Ejecutivo? Esos medios pueden ser de carácter material o de carácter jurídico. De carácter material es la coacción, es decir, la posibilidad de imponer la ejecutividad y ejecutoriedad del acto, es decir, el uso de la fuerza, que va desde la fuerza policial, desde el secuestro de un objeto, desde el arresto o la detención de un sujeto, hasta el apremio de un patrimonio, es decir, la forma que tiene el Estado de hacer valer su voluntad cuando no hay correspondencia del ciudadano. Es decir, si el ciudadano no cumple con la orden, la autoridad hace cumplir esa orden a través de la coacción. Esa coacción, a su vez, puede ser física, como decíamos, o psicológica. Es decir, la psicológica es el agente de tránsito que está en la esquina, que trata de disuadir. Es la intimación a pagar una multa, es la citación bajo apercibimiento de la fuerza pública, de usar la fuerza pública, y siempre, como decíamos, si lo psicológico no rinde sus efectos, tiene lugar la coacción física, es decir, la acción contra la libertad misma de la persona. En cuanto a los medios de policía en sentido jurídico o de carácter jurídico, encontramos tres herramientas, tres instrumentos: el reglamento, la autorización y la orden. El reglamento es un acto, como decíamos y como sabemos, de carácter general, a diferencia de la autorización y la orden, que son actos administrativos. El reglamento es el acto ordinamental, como veíamos cuando vimos reglamentos, y el acto administrativo, o sea, la autorización o la orden, es el acto ordenado, es decir, uno es aplicación del otro. Y como habíamos visto, y les tocó como pregunta en un examen, existe un principio mediante el cual una autorización o una orden no pueden ser distintas a la normativa o no pueden diferir de la normativa que emana del reglamento. Y ese principio se llama ¿cómo? A ver, Tomás. Inderogabilidad singular era. Inderogabilidad singular. Es decir, la autorización o la orden son actos que emanan de un reglamento que va a dar origen a ese acto concreto, ¿no es cierto?, que es el acto administrativo. Reglamento puede ser reglamento ejecutivo, reglamento delegado, reglamento autónomo o reglamento de necesidad de urgencia. Y en el reglamento de necesidad de urgencia, el administrador, el presidente de la nación, únicamente el presidente, porque es el único que está facultado por la Constitución para un reglamento de necesidad de urgencia, va a actuar en ejercicio de funciones que no son propias, sino que son del Congreso de la Nación, de la zona de reserva, con la sola restricción constitucional de no limitar libertades que tengan que ver con
derechos electorales, funcionamiento de derechos políticos de los partidos políticos, con cuestiones penales, ¿no es cierto?, o con cuestiones impositivas. En ese sentido, solo el legislador y nadie más que el legislador, y ni aún con reglamento de necesidad de urgencia, puede reglamentar estas materias. Normalmente son los reglamentos ejecutivos, los reglamentos de ejecución de las leyes, que son los que dicta el Poder Ejecutivo. El 90% de los reglamentos son reglamentos de ejecución de las leyes. Bueno, esto lo vimos ya en la bolilla de reglamentos. La autorización. ¿Qué es la autorización? Es un acto administrativo que es consecuencia de un reglamento, que es producto de un reglamento, ¿no es cierto? Un reglamento que regula cómo se autorizan distintas actividades. Actúa o procede la autorización cuando hay una prohibición relativa. Esto, subráyenlo, prohibición relativa. ¿Qué quiere decir una prohibición relativa? Que una actividad está relativamente prohibida hasta tanto no haya una autorización para ejercerla. Y esto difiere de la prohibición absoluta. La prohibición absoluta es cuando no está permitido realizar una actividad. Por lo tanto, frente a ello, no hay posibilidad de que el Estado autorice a realizar esa actividad porque está prohibida. La administración no puede autorizar realizar una actividad prohibida. Ahora después vamos a ver como con ejemplo. ¿Qué pasa frente a la prohibición relativa? La actividad está permitida, supeditada o sujeta a una autorización. Es decir, está relativamente prohibida. Relativamente prohibida quiere decir que no está absolutamente prohibida. Si estuviera absolutamente prohibida, no habría posibilidad de eximir o exceptuar de dicha prohibición. No puede manejar un menor de 15 años. Esto está absolutamente prohibido. Un mayor de 18 años puede manejar en tanto esté habilitado o autorizado legalmente a manejar. Esto es a través de una licencia de conducir, una matrícula de conductor. Es decir, la actividad está relativamente prohibida. No se puede salir a manejar, aún teniendo más de 18 años, si no se tiene el registro habilitante. Otro ejemplo. Yo tengo absolutamente prohibido instalar un negocio en un barrio privado. Tengo absolutamente prohibido instalar un negocio en un barrio exclusivamente residencial. Tengo relativamente prohibido instalar un negocio en cualquier barrio de la ciudad, salvo que tenga una habilitación municipal para hacerlo. Esto significa que está relativamente prohibido. Es decir, hay circuitos o hay distritos o hay zonas donde puedo ejercer la actividad comercial o la actividad industrial que están específicamente habilitadas para ello, pero para hacerlo tengo que tener una habilitación del municipio o una habilitación, una autorización ambiental, una aptitud ambiental, un apto ambiental o lo que fuere. Esto significa que está relativamente prohibido, es decir, se puede hacer en el sector, en la zona, en el área, siempre y cuando haya iniciado los trámites de habilitación, si no me van a clausurar. Si quiero poner una fábrica de jabón en el barrio Los Troncos, nunca me la van a habilitar, por lo tanto siempre va a estar prohibido hacerlo ahí. Esto quiere decir que está absolutamente prohibido. Absolutamente prohibido, relativamente prohibido. Absolutamente prohibido, no hay nada que hacerle, no puedo realizar la actividad. Relativamente prohibido, sí, puedo hacer la actividad en tanto y en cuanto tenga una autorización del Estado para ello. ¿Son claros los ejemplos? ¿Queda claro? Por lo tanto, la autorización es un acto administrativo que remueve los obstáculos establecidos para realizar una actividad. No confiere un derecho nuevo.
No es que me están dando un derecho que yo no tenía, que es de manejar a los 19 años. No, existe ese derecho. La autorización remueve los obstáculos que son el no tener la habilitación municipal en todo caso. Estos permisos se asimilan, estas autorizaciones se asimilan a las licencias o permisos, pero los permisos en realidad son modificaciones del statu quo jurídico que me confieren un derecho nuevo frente a una actividad prohibida. Habíamos visto que frente a una actividad absolutamente prohibida no había nada que hacerle, salvo por vía de excepción, no por vía regular, no por vía normal, por vía de excepción mediante la otorgación de un permiso, que será no permanente, que no constituirá un derecho en plenitud, sino que será un permiso de carácter esencial y netamente precario. Es decir, que el mismo título de otorgamiento de ese permiso prevé la causal de remoción de ese permiso. Es el ejemplo de los permisos para transitar durante la pandemia de los trabajadores esenciales, por ejemplo. Eso lo veo más como, porque el régimen es general, el régimen era general para los trabajadores esenciales. Pero Los era trabajadores una, esenciales era más una autorización que un permiso. Una autorización, por más que a veces se confunda el uso de los términos, pero en realidad era una actividad relativamente prohibida. No se podía circular el trabajador esencial si no tenía una habilitación especial, pero en realidad se permitía. Es el caso de un permiso especial que se le otorgara a alguien que no reunía las características para circular. En el materia de tránsito no aparecen los permisos por excepción. En materia de habilitaciones comerciales, sí. Si a mí me dejan poner una verdulería, por ejemplo, en el barrio de Los Troncos, donde está absolutamente prohibido, me lo otorgan por vía de excepción, y esa excepción surge de una ordenanza que tiene que aprobar el Consejo Deliberante. Pero esa excepción será con carácter precario. Si ustedes revisan en cada sesión del Consejo Deliberante, van a ver que hay muchas ordenanzas, muchos proyectos de ordenanza, generalmente elevados por el Departamento Ejecutivo, que establecen en su síntesis: autorízase al señor tal a desarrollar con carácter precario la actividad tal. Esa autorización precaria puede tener un periodo o no. Normalmente no tienen periodo. Si tienen periodo, no quiere decir que ese periodo se respete. Quiere decir que es el máximo por el cual se otorga ese permiso, pero que puede ser revocado por razones de interés público con anterioridad. Por lo tanto, autorización y permiso son dos conceptos diferentes. El permiso innova, da un derecho que no existía frente a una prohibición absoluta. La autorización remueve los obstáculos para ejercer un derecho que está sujeto a una condición, que está sujeto a una autorización. Y estas autorizaciones se otorgan en consideración de las personas o de las circunstancias. De las personas, cuando yo digo autorízase, por ejemplo, a Lucía Salgueiro a desarrollar con carácter precario la actividad venta de frutas y verduras en el localcito en la calle tal. Los permisos se otorgan en consideración de circunstancias, no de la persona en sí, sino de una circunstancia. Durante o frente a tal situación se otorga permiso para que las personas que se encuentren en esa situación puedan realizar tal cosa. Puede ser, por ejemplo, profe, ahora que si vos te inscribís en un registro de consumidor de marihuana medicinal, podés transportar la sustancia, y en el caso de que no lo tengas, te podría formar una causa penal. Estás eximido, es una excepción por tu situación y por cierto tiempo. Bueno, eso podría ser un permiso, en excepción, en fundamento de la circunstancia. Podría ser. Eso, mira, no lo tenía presente esa situación. Gracias, Juan. Francisco, Juan, ¿cuál es tu nombre? Francisco es mi nombre. Ah, gracias, Francisco.
Te vi Juan y digo debe ser, ¿cuál es el apellido? Los permisos para los terceros son simples hechos jurídicos. No generan ni derechos ni obligaciones. Un permiso, una autorización otorgada a una persona no genera para el tercero ningún derecho ni obligación. Otro instrumento o herramienta jurídica es la orden de policía, que también es un acto administrativo, con base legal o con base en un reglamento, que significa una restricción a la libertad. Y tiene que ver con la ejecutividad, el carácter ejecutivo del acto administrativo. Estas órdenes de policía, si bien como acto administrativo son de carácter individual y concreto, normalmente son particulares, es decir, una orden de policía que se le extiende o que se le transmite a alguien, a una persona determinada, como por ejemplo puede ser una clausura. Si yo no tenía la habilitación para abrir la verdulería en el barrio Los Troncos y cae inspección general, me aplican una clausura. Si cae bromatología frente a un establecimiento que está realizando actividades de producción de alimentos sin contar con las condiciones necesarias para realizarlo, le cae una clausura. Puede ser la exhibición de un DNI. Puede ser la pipeta, el soplar la pipeta en un control de tránsito. Puede ser el secuestro de un vehículo, en el caso de que con la pipeta el test dé positivo. Es decir, un acto administrativo de carácter particular. Aunque también ese acto puede ser general, es decir, puede estar dirigido a personas indeterminadas. ¿Cuál sería el caso? El izado de la bandera roja en un balneario por parte del guardavidas. Es una prohibición de baño. Está dirigido a personas indeterminadas, a las que se encuentran en un balneario en determinado momento. Y no siempre estas órdenes son suministradas por una persona física. Pueden estar suministradas por un medio técnico o mecánico. ¿Cuál puede ser? Muy simple, lo vemos todos los días y a cada rato y a cada cuadra. El semáforo. El semáforo nos da una orden de policía. Es un medio mecánico que nos da una orden, que es un hecho jurídico, que nos está impartiendo una orden de policía. No avanzar. Prohibición de avanzar. Generalmente, como decíamos, la orden de policía es una prohibición, una actividad de no hacer. Puede ser una actividad de hacer, la entrega de un documento, el soplar la pipeta o lo que fuere. En realidad, el que no sopla la pipeta no está obligado a hacerlo, pero hay una presunción, se genera una presunción en su contra. Por lo tanto, tiene que ver con su derecho a la defensa material, ¿no es cierto? Es decir, yo sostengo lo que digo con un examen que se realiza. Y puede ser escrita, puede ser verbal, entrégueme su documento, sople aquí, preséntese, deténgase, o puede ser también, como decíamos recién, mecánica. Vamos ahora a lo que sucede cuando yo quebranto una norma de policía. Cuando yo violo, infracciono una norma de policía.
Cuando infracciono una ley penal, estoy incurriendo en la comisión de un delito, que es una acción material, antijurídica y culpable. Cuando lesiono un bien protegido por una norma de policía, es decir, cuando violo una norma de policía, incurro en lo que se llama contravención administrativa o falta administrativa. Es lo mismo. Y a esa contravención o falta corresponde una sanción administrativa, no penal, administrativa, salvo que la figura sea doblemente una contravención o falta administrativa y un delito penal. Por ejemplo, si yo arrojo agua con tóxicos a la vía pública, estoy incurriendo en una infracción administrativa por arrojar agua a la vía pública y estoy incurriendo en un delito penal, que es envenenamiento, daño ambiental o lo que fuere. Estas faltas son, a similitud del delito, acciones antijurídicas y culpables. Acción porque es un hecho humano y voluntario, que es culpable, que es imputable a quien lo realiza. La competencia, básicamente, de las infracciones administrativas o de las faltas administrativas, básicamente es de las provincias. O puede ser en virtud del artículo 123, que otorga autonomía a los municipios, puede ser municipal. Esos son básicamente los que establecen las faltas administrativas, las faltas de policía. No obstante ello, conforme a la distribución de competencias, también la nación tiene sus regímenes de faltas. ¿En qué materias? En las materias que le han sido establecidas o delegadas al Estado Nacional. Puede ser materia, por ejemplo, de radiodifusión, a través de el ENACOM, que es el organismo que controla las comunicaciones y que aplica sanciones a quien viole la normativa o la policía de comunicaciones. Puede ser, pueden ser las faltas que tengan que ver con la violación a la ley de pesca. Pueden ser las faltas que tengan que ver con la materia laboral. Pueden ser las faltas que tengan que ver con materias vinculadas, por ejemplo, a la producción vitivinícola, que hay un Instituto Nacional de Vitivinícola, hay vitivinicultura, hay un Instituto Nacional de la Yerba Mate, etcétera, etcétera, y en eso hay normas que corresponden a quienes producen vino y alcoholes, a quienes producen yerba, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay infracciones a esas normas, o al Código Alimentario Argentino, por ejemplo, intervienen las autoridades o los inspectores nacionales. Ahora, por ejemplo, el sistema de precios cuidados o de precios congelados es una norma de policía que está establecida por el gobierno nacional, en virtud de la ley de abastecimiento, de la legislación de comercio interior, lo que fuere, y por lo tanto son los inspectores de la Secretaría de Comercio, con la colaboración de las jurisdicciones locales, los que aplican las sanciones y las normas. Y esas sanciones, obviamente, ustedes saben que dentro de los tratados internacionales, que son fuente de derecho administrativo, está el derecho a la jurisdicción, el derecho a acceder o a ocurrir a la justicia. Por lo tanto, no hay sanción administrativa que no pueda ser apelada ante la justicia. No hay tribunales administrativos que tengan la última instancia. Todo tribunal administrativo es revisable en sus decisiones por parte de las autoridades judiciales. Por lo tanto, la competencia en materia de faltas administrativas es básicamente provincial o municipal. Por eso los municipios, las faltas administrativas que se producen en nuestro distrito del Partido General Pueyrredón,
En un 80% son faltas administrativas de índole municipal o provincial, que van desde funcionamiento de comercio, desde construcciones o reglamento de construcciones, código de ordenamiento territorial, actividades industriales, la venta de alcohol, que mencionamos el otro día, es una actividad que es regida por el municipio, por la Dirección de Inspección General. El municipio tiene grandes cuerpos de inspectores que están vinculados a el poder de policía, o la facultad de policía, o la policía administrativa municipal. El más grande de ellos es el cuerpo de inspectores. Después está el cuerpo de inspectores de inspección general. Después está el cuerpo de inspectores de obras privadas, que regula todo lo que es construcción. Después está el cuerpo de inspectores de bromatología, que regula todo lo que es policía bromatológica, que depende de la Secretaría de Salud. Después está el cuerpo de inspectores de obras sanitarias, que regula lo que hace al uso del agua, las conexiones de cloacas, el uso de los desagües, etcétera, etcétera, que tiene poder de policía, porque puede aplicar multas a los usuarios que no consuman o no usen el servicio conforme a las reglamentaciones de uso de servicio. Está los cuerpos de inspectores que tienen que ver con lo que hace la higiene urbana, los que controlan, por ejemplo, cómo son arrojados los residuos, dónde se arrojan, el arroje de residuos en lugares no autorizados o no habilitados. Está el cuerpo de inspectores forestales, o el cuerpo de guardaparques, que regulan todo lo que tiene que ver con la naturaleza del Partido del General Porredón. Hay muchos cuerpos de policía administrativa de índole municipal. Hay muchos cuerpos de índole policíaca, de índole provincial también. Sobre todo teniendo en cuenta las grandes superficies que hoy son jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, la zona portuaria, todo lo que es el consorcio del puerto, que tiene sus inspectores propios para regular todo lo que hace al uso portuario, sin perjuicio de la función de Prefectura Naval Argentina, que tiene su jurisdicción en todo lo que hace a el mar y la navegación y la pesca en aguas de jurisdicción nacionales. A veces se superponen las autoridades. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona se intoxica en el centro comercial Puerto, en Chichilo, por ejemplo? No debemos dar marcas, pero damos una marca que es conocida por todos. ¿Quién es responsable? ¿La autoridad fitosanitaria nacional, la autoridad provincial, bromatología de la provincia de Buenos Aires o bromatología municipal? Y esto es una cuestión. Yo tengo una teoría de que bromatología municipal tiene plena jurisdicción en todo el Partido General Porredón, pero cuando van los inspectores de bromatología a controlar el puerto, los echan, echándoles en cara la jurisdicción provincial del consorcio portuario, lo cual es una barbaridad. Cuando el intendente Ángel Roig, en 1986, frenó las obras más adelante, en 1990, frenó las obras de construcción de locales en el frente de la estación ferroautomotora, frente a la estación de trenes, porque no tenían autorización municipal, tuvo que ir a la justicia federal, y después de 15 años obtuvo un fallo favorable, diciendo que en materia de edilicia, la jurisdicción o la competencia en materia de edilicia corresponde al municipio, por más que sea ejercida la actividad dentro de un predio de jurisdicción nacional como era la estación de trenes. Sin embargo, en cada caso que se plantea, vuelve a judicializarse. La diferencia entre falta y delito, en gran parte, muchos autores sostienen que es de magnitud. A mayor magnitud del hecho cometido, se comete un delito que está legislado en el Código Penal. Ahora bien, ¿de quién es competencia establecer la normativa penal y la normativa de policía? Como decíamos recién, la de policía básicamente a la provincia y a los municipios, por vía excepcional a la nación. La materia penal es materia exclusiva del Congreso de la Nación. Ni siquiera, como vimos por reglamento de necesidad de urgencia, puede ser ejercida por el presidente de la República.
solamente la ejerce el Congreso de la Nación. En cuanto a las penas ejecutivas, lo que denominamos penas ejecutivas de policía frente a una falta administrativa, puede haber una sanción por desobediencia, una ejecución en subsidio de esa pena, de la ejecución de la pena. Por ejemplo, se condena a un vecino a reparar o demoler, que es una pena ejecutiva, muy común en los juzgados de faltas municipales, a demoler lo construido en exceso. Si el constructor, la empresa constructora, no demuele, la administración municipal puede, con el uso de la fuerza pública, demolerlo. Ejecución en subsidio, sanción por desobediencia, o coacción sobre el patrimonio y las personas. ¿Qué es el arresto? ¿Qué es el apremio? Del cual habíamos hablado antes. Esto en cuanto a las penas ejecutivas. Cuando hay sanción por desobediencia, aparecen lo que nosotros llamamos las penas de policía. Esas penas de policía pueden ser una pena privativa de la libertad, la prisión o arresto, no como coacción sobre la persona para que cumpla, sino como sanción. Si ustedes ven en la ordenanza 4544 de los años 80 de la Municipalidad de General Pueyrredón, van a ver que ha caído, además de haber caído en desuetudo absolutamente, prevé la pena de arresto para todas las faltas que nosotros conocemos. Cortar un árbol, lavar autos en la vía pública, eso contiene una sanción de multa o arresto de hasta 15 días. Por lo tanto, todos los trapitos, los miles de trapitos que hay en Mar del Plata, tendrían que estar todos arrestados, porque lavan los autos en vía pública. Esto ha caído en desuetudo. Si el día de mañana viene un intendente que quiere aplicar esta norma y detiene o arresta a un trapito, más allá de llevar, no se sabe a dónde lo llevará, porque no hay alcaidías ni hay lugares para producir los arrestos, el juez de falta lo que haría es inmediatamente decretar o establecer la derogación por desuso de la norma. Entonces, las penas privativas de libertad, prisión o arresto. Las penas patrimoniales, que básicamente es la multa. Una pena retributiva. Yo no cumplo con una norma. Podo el árbol sin autorización. Viene el inspector del Departamento de Arbolado Urbano, me hace un acta de infracción, va al juzgado de faltas, y el juzgado de faltas me aplica una multa. Otra cuestión es el decomiso, la pérdida de propiedad de un bien con el cual yo estaba cometiendo una infracción, una falta. Es decir, la tabla de planchar que se usaba antes para la tapadita. ¿Recuerdan qué era la tapadita? Son chiquitos, ¿no se acuerdan? Los veranos que hubo de escándalos por la tapadita. La tapadita era un juego en donde se usaban 3 cubiletes con pelotitas de goma, y era un juego de destreza del tipo del delincuente que hacía el juego y hacía apostar a la gente. Entonces siempre usaban algún trucho más que decía, no, está en el medio, está en el medio, está en el medio, que estaba apagado, obviamente, y sabía que no estaba en el medio, para que todo el mundo apostara que estaba en el medio. Y cuando levantaba el cubilete del medio, la pelotita no estaba. Bueno, eso era una estafa, que la justicia tardó muchos años en reconocer que se trataba de una estafa. Se lo tenía como un juego de destreza.
pero resultó ser una estafa perseguida penalmente. Por lo tanto, cometer eso, que era una falta administrativa, era absolutamente normal y natural sin sanción. ¿Por qué? Porque el tipo que se venía del conurbano a hacer la tapadita, venía el inspector, le secuestraba la tabla, le hacía un acta de constatación para que se presentara al juzgado de falta, no se presentaba, no tenía domicilio, no tenía patrimonio, no se podía imponer ninguna multa, perdía la propiedad de la tabla de planchar y al otro día se compraba una tabla de planchar nueva, que era más barata que la multa que tenía que pagar. Entonces proliferaban las tapaditas, hasta que fue delito penal, donde la policía lo podía arrestar y podía comerse una causa penal. Entonces se terminó la tapadita en el Partido General Porredón. Si ustedes viajan por las estaciones del mundo, no sé, van por ejemplo a Milán, en la estación central de Milán, hay tipos que hacen la tapadita, por ejemplo. Sigue vigente en algunos lugares del mundo. Eso es el decomiso, la pérdida de la propiedad de algo con lo cual yo estoy cometiendo una falta. Si me pongo a vender naranjas o manzanas en la esquina, no digo la esquina de la municipalidad, porque ya en la esquina de la municipalidad pasa cualquier cosa. Pero en una calle de Mar del Plata, viene Inspección General y me secuestra el cajón de naranjas y después me los decomisan. Y después está, como pena de policía también, la suspensión en el ejercicio de un derecho. Puede ser la clausura, me clausuran por 48 horas hasta tanto no adecue mis instalaciones por determinada circunstancia. Puede ser la la inhabilitación para ejercer determinado derecho. Esta es una pena de policía muy vinculada, por ejemplo, al ejercicio profesional. Yo hice con un cliente una acción que viola la ética profesional y el Colegio de Abogados, que es el órgano administrativo por delegación del Estado, persona jurídica pública no estatal, que entienden el control de la matrícula y la ética profesional, y me suspende por determinado tiempo en el ejercicio de la profesión de abogado. Vale decir que durante el ejercicio yo estoy inhabilitado para ejercer mi profesión. Por lo tanto, no puedo pleitear, no puedo litigar, no puedo firmar, no puedo atender clientes, no puedo asesorar, estoy inhabilitado. Esa es una sanción de policía, una pena de policía ante la violación de una norma de ejercicio profesional. El secuestro, a diferencia del decomiso, no es la pérdida de la propiedad de una cosa, sino que es la suspensión en el ejercicio del derecho de propiedad sobre la cosa, por sanción, como sanción. Me secuestran el auto porque lo estaba manejando ebrio. Que nunca les pase. Que nunca me lo encuentre ninguno de ustedes en un juzgado de falta, ¿no es cierto? Ese es el secuestro. Puede ser la pérdida de un cargo, la pérdida de una función. ¿Qué más? ¿Cómo se... ¿Y qué sucede ante la infracción, digamos, reiterada de estas sanciones? Por ejemplo, si me clausuran y no acato, digamos, dicha orden. suele pasar mucho? Esto que vos decís, Julieta, que parecería que la gente está predispuesta a cumplir con las normas y cumplir con las órdenes, suele pasar mucho. Han visto muchos casos de denuncias de bares, boliches, restaurantes que los han clausurado y han abierto, han violado la clausura. Esto significa una sanción con reincidencia, que es mucho más dura. Puede significar también la posibilidad de que la administración municipal, en este caso, establezca una vigilancia para garantizar la clausura. ¿Qué pasa en la realidad? No hay capacidad operativa del municipio o de la provincia o de la nación para controlar que una clausura se respete. Solamente hay posibilidad de incluir o de ampliar o de profundizar la multa, una multa más Dejar gravosa. a 30 no sería un caso.
Se han establecido las astraintes, pero con intervención de la justicia. La administración pública no puede imponer astraintes porque no existen las astraintes, lo tiene que imponer un juez. En el caso de que haya una apelación por parte de la municipalidad o una respuesta por parte de la municipalidad pida la imposición de astraintes. Normalmente las astraintes se imponen en contra de la municipalidad. Por ejemplo, hubo un caso muy famoso aquí en Mar del Plata, de un señor, un particular, de la zona del barrio Sacagnini, en el norte de la ciudad, que interpuso un amparo contra obras sanitarias por los olores que emanaban de la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Entonces lo que pidió fue que la justicia impusiera astraintes, y la justicia impuso astraintes que estuvieron vigentes durante muchos años, fueron parte del presupuesto de obras sanitarias, a través de las cuales, hasta tanto no se resolviera el tema de los olores de la planta de efluentes locales, Obras Sanitarias tenía que pagarle unas 30 a este señor. Este señor hizo mucho dinero, y Obras Sanitarias tardó años en establecer una nueva planta y solucionar el tema ambiental. Pero en este caso, las 30 la impone solamente un juez y solamente, generalmente, contra el Estado. ¿Cómo funciona el tema faltas en el ámbito municipal? El inspector de cada área municipal labra un acta de constatación, donde constata una conducta que supuestamente es violatoria de una norma de policía municipal. Ese acta es inmediatamente girado, tiene una numeración correlativa, y va por sorteo, es girado por sorteo, a los juzgados de faltas municipales, que están organizados por la ley 8751, si mal no recuerdo. Que es la ley de faltas de la provincia de Buenos Aires, la ley de faltas municipales de la provincia de Buenos Aires. A su vez hay normas de faltas que son municipales, no provinciales, como esta, la 8751. Lo cierto es que ante cualquier violación de esta ley de faltas municipales o de normas municipales de policía, el acta que hace plena fe, porque surge de un funcionario público que tiene plena fe en sus dichos, aún a comparación con un funcionario público no estatal, como es el escribano, va, como decíamos, al juzgado de falta. El juzgado de faltas establece una audiencia para que la persona se presente, comparezca y haga valer sus derechos, ejerza su derecho a la defensa. Para algunas faltas hay una figura que significa la renuncia al derecho de defensa, que se llama pago voluntario, donde por pago voluntario y no entrar a la audiencia con el juez de falta se paga el 50% de la multa que le correspondería. Esto es básicamente el tema de las faltas de tránsito, que es cerca del 60% de las faltas de policía municipales. El juez de faltas dicta una sentencia, salvo el pago voluntario. En el caso de no conformarse el particular con la sentencia del juez de faltas, tiene la posibilidad de recurrirla, de un recurso de apelación, que está establecido en la misma ley 8751. Ese recurso de apelación tramita ante el juzgado, ante la justicia penal, ante el juzgado correccional, teniendo asimismo la posibilidad de recurrir la sentencia del juez correccional ante la Cámara del Fuero Contencioso Administrativo. Es decir, el doctor Mumare o el doctor López Martucci, dos distinguidos colegas docentes de nuestra facultad, imponen una multa, por ejemplo, por haber construido con violación al retiro de frente de 3 metros en una zona de la costa, en una zona con retiro de frente. El acta del inspector de obras privadas va al juzgado de faltas del doctor López Martucci,
y el doctor López Martucci me impone una multa y me ordena demoler lo construido en violación de la norma del reglamento de construcciones. Esa multa y esa otra sanción, que es la destrucción de lo construido en exceso, puede ser apelada, puede ser recurrida ante el juzgado en lo correccional del departamento judicial. Si el juez correccional confirma esa multa, yo tengo posibilidad de recurrir por vía contencioso administrativa ante la Cámara en lo contencioso administrativo de la localidad del departamento judicial Mar del Plata. La provincia de Buenos Aires tiene asimismo un código de faltas provinciales, que cada vez es más chico porque se le van eliminando capítulos. El último capítulo que se eliminó fue el del travestismo, que era falta en la provincia de Buenos Aires. Quedan pocos delitos, no delitos, pocas faltas en la provincia de Buenos Aires. Una está vinculada a los juegos de azar. Lo que es la lotería o los juegos de azar clandestinos. Ustedes saben que los juegos de azar están por apuesta, ¿no es cierto?, en dinero, están monopolizados por la provincia de Buenos Aires. Lotería y casinos. No se pueden ejercer juegos de azar por parte de particulares. Quien lo ejerza está frente a una contravención o una falta provincial. Y la autoridad de aplicación de esas faltas provinciales es el comisario. Es el comisario. Están delegadas los controles a la provincia de Buenos Aires, por supuesto que con apelación a la justicia penal de la provincia de Buenos Aires. Lo último que digo con relación a este tema es que el Código de Faltas Provinciales es la Ley 8031. Y el Código de Faltas Municipales de la provincia de Buenos Aires es la Ley 8751. La 8751 establece que el juez de faltas, si no hubiera jueces de falta ad hoc, es decir, jueces de falta nombrados, como tenemos en Mar del Plata, que hay 5 juzgados de falta, 2 vacantes en este momento, con 3 jueces, el doctor Oteiza, el doctor Mumari y el doctor López Martucci. En aquellos municipios chicos donde no se nombraran jueces de falta, el juez de falta será el intendente municipal. Piensen ustedes en Pina, en Rauch, en Tordillo, en Toldos, que son municipios chicos que quizás no tengan juzgado de falta. Una ciudad tan grande como Mar del Plata hoy funciona con 3 juzgados. Una localidad chica podría funcionar sin juzgado de falta, siendo el intendente municipal quien entiende en materia de sanciones. ¿Claro hasta acá, chicos? Próximo tema que vamos a ver tiene que ver con el poder de policía, puntualmente en lo que hace a la policía de la propiedad, o los llamados régimen administrativo de la propiedad privada. Creo que no vamos a llegar a verlo hoy. Hoy vamos a empezar, no obstante, con el tema dominical. Dominical no quiere decir de los domingos, sino del dominio del Estado. Ustedes saben que el artículo, en este caso, vamos a remitirnos al Código Civil y Comercial. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial, en su artículo 154, define al patrimonio, o establece que la persona jurídica debe tener un patrimonio. El Estado es una persona jurídica, por lo tanto el Estado debe tener un patrimonio. Y el Estado tiene un patrimonio. El Código Civil y Comercial también trata el tema de los bienes con relación a las personas. Y establece en su artículo 235 y siguientes el régimen de los bienes pertenecientes al Estado. El régimen de los bienes pertenecientes al Estado integra lo que llamamos el dominio público del Estado y el dominio privado del Estado.
no crean que le estamos pifiando en esto. El Estado, por ser una persona pública, puede tener, no obstante, dominio privado. Porque esto depende de la posibilidad de uso directo e inmediato de la población de los bienes del Estado. No todos los bienes del Estado están librados al uso público. Los que no están librados al uso público integran, como decíamos, el dominio privado del Estado. ¿Qué significa entonces dominio público del Estado? Significan los bienes que son de acceso directo e inmediato por parte de la población, conforme no obstante a las reglas o a las normas de policía que establezca el Estado en cuanto a su uso. Yo no puedo acampar en una plaza, porque hay normas de policía que me impiden acampar en una plaza. No obstante, la plaza ser un objeto o un bien del dominio público estatal, porque está liberado del uso y goce directo e inmediato. La vereda. Yo no puedo instalar un negocio o una extensión de mi comercio en la vereda, salvo que me lo autorice el Estado. Veamos, por ejemplo, las extensiones comerciales gastronómicas que estamos teniendo a la vista en el Partido General Pueyrredón, quizás, a mi juicio, ya en un modo de exceso, porque los comercios gratuitamente están duplicando, triplicando o más la superficie de sus negocios. Pero eso significa bienes del dominio público. ¿Son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales? Los siguientes. Y voy a mencionar antes la excepción, por ejemplo, una ley especial. Una ley especial es la que le otorgó a la familia Peralta Ramos la propiedad de las playas del Faro. Porque la norma general es que todas las playas y riberas son del Estado Nacional. Sin embargo, el Estado le otorgó, por una ley especial, la propiedad de las playas privadas del sur de la ciudad a la familia fundadora de Mar del Plata, familia Peralta Ramos. Pertenecen al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales como la que mencioné. Por ejemplo, el mar territorial, artículo 235 del Código Civil y Comercial, hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la legislación especial. Esto lo van a ver muy bien con el doctor Armando Abruza en Internacional Público. Sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona contigua. Es decir, poder jurisdiccional sobre la zona contigua al mar territorial argentino, que significa poder de policía o policía administrativa sobre el mar internacional en la zona económica exclusiva argentina. Se entiende por mar territorial el agua, el lecho y el subsuelo. Son también bienes pertenecientes al dominio público, las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas marítimas. Se entiende por playa marítima la porción de tierra que las mareas bañan y desocupan durante las más altas y más bajas mareas normales, y su continuación hasta la distancia que corresponda, de conformidad con la legislación especial de orden nacional o local aplicable en cada caso. Es decir, lo que nosotros conocemos como playas públicas. Aun cuando estén en administración del municipio, aun cuando el municipio haya otorgado concesiones de uso y explotación. Por ejemplo, Playa Grande, que tiene las extensiones de carpas frente a Bruto, frente a Santa, frente a cada uno de los balnearios de Playa Grande, no quiere decir, porque haya una concesión privada, que no sean playas públicas, playas del dominio público del Estado. Simplemente han estado concedidas o concesionadas a particulares para su explotación. Distinto el régimen de lo que significa la caseta, por ejemplo. Eso es una playa privada, tiene dueño, no es del Estado, tiene dueño. Los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, lagos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglacial, y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas.
sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fondo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés, y con sujeción a las disposiciones locales. Esto quiere decir que si yo pongo una bomba de agua en mi domicilio, o tengo una conexión de obras sanitarias, el agua esa la puedo apropiar. Es decir, si yo no tengo obras sanitarias y tengo ¿cómo se llama? El que se hace así, la bomba de agua. Esas aguas son de mi propiedad. Pero las aguas subterráneas en los lugares donde explota el servicio de obras sanitarias son de obras sanitarias. De hecho, Obras Sanitarias cobra el servicio sanitario. No me distribuye un agua que es mía porque esté debajo de mi propiedad. Me distribuye un agua que distribuye Obras Sanitarias. Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado de la misma manera que los ríos. Inciso D, del 235. Las islas formadas o que se forman en el mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos, o en los lagos o lagunas navegables, excepto las que pertenecen a particulares. Hay islas privadas. En el delta del Paraná, las islas son privadas. No obstante, por ejemplo, la isla Martín García, que está en el Río de la Plata, es una isla del Estado, con, por supuesto, dominio lotes particulares, porque, recuerden ustedes, no sé si se acuerdan, no se acuerdan porque no lo vieron, el viejo artículo, el viejo comentario a los artículos del Código Civil viejo de Vélez Sarsfield, hablaba del dominio eminente del Estado. El Estado argentino tenía dominio sobre todo su territorio, aún sobre las propiedades particulares, porque ese dominio eminente tenía que ver con la soberanía. El dominio del Estado sobre todo su territorio, sin perjuicio del dominio de los particulares sobre sus territorios particulares, sobre los cuales había, no obstante, soberanía del Estado. Que esa soberanía se mide a través de la jurisdicción, a través del poder de legislación, etcétera, etcétera, a partir del poder de policía, etcétera, etcétera, etcétera. Inciso E. El espacio aéreo suprayacente al territorio de las aguas jurisdiccionales de la Nación Argentina, de conformidad con los tratados internacionales y de legislación especial. F. Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier obra pública construida para utilidad común o comodidad común. Todo lo que nosotros tenemos de la puerta de nuestra casa para afuera. La calle, la vereda, la plaza, los paseos, la rambla, las playas, el mar. Inciso G. Los documentos oficiales del Estado. Inciso H. Las ruinas, yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Las ruinas son propiedad del Estado Nacional, así como los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, que normalmente se encuentran subterráneamente. Si hay como pasa no tanto en nuestro país, porque no tiene tantos años, pero pónganle en Roma. En Roma, ¿qué pasa? Que cada vez que excavan encuentran una ruina. Eso es del Estado italiano. En la Argentina, si hubiera un yacimiento arqueológico subterráneo, sería propiedad del Estado. Y los yacimientos paleontológicos. ¿Qué diferencia hay entre arqueología y paleontología? La arqueología es un vestigio o un resto de vida humana construido por el hombre. Por lo tanto, es cultural, no natural. La paleontología es natural. Es un resto humano o de un animal o de un vegetal. Es un resto que queda de la naturaleza. Un hueso, una caparazón de criptodonte, una hoja de helecho que se fosilizó. Eso es paleontología. Arqueología es lo que hizo el hombre. Una vasija, una flecha, una construcción, una pared, un edificio, un fresco, una pintura rupestre.
se completa esta normativa con los marcos jurídicos especiales. Por ejemplo, el espacio radioeléctrico, que está comprendido, que está establecido en la ley 27.078. Ahora vamos a ver los bienes del dominio privado del Estado. Pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Y conforme a las leyes que hayan ordenado el dominio o el derecho de propiedad. La misma normativa establece quién es el dueño. El Código Civil, las leyes provinciales, las leyes nacionales que han transferido a los municipios inmuebles, por ejemplo, donde está el Paseo Aldrey. Eso es una tierra municipal, pero era una tierra nacional, porque era una tierra de ferrocarriles argentinos. Ahí funcionó en el Paseo Aldrey la estación sur del ferrocarril. Después la estación de ómnibus. ¿Ustedes conocieron la estación de ómnibus que había en el Paseo Aldrey? Sí, Cintia, hasta hace varios años. Bueno, sí, no hace tantos años tampoco. Estaba Era muy bastante fea. destruida. Era Estaba muy horrible, destruida, horrible. muy fea. Y yo viajé Deprimente, mucho. deprimente era. Sí, horrible. Después pasó el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación tuvieron que sancionar una ley para transferirla a la municipalidad. Y en la municipalidad, con esa ley, una vez que se construyó la terminal ferroautomotora nueva, tomó posesión y llamó a un concurso de iniciativas. En realidad hubo una iniciativa privada. Y se llamó a licitación en base a esa iniciativa privada que presentó el grupo del señor Aldrey Iglesias. Por eso se llama Paseo Aldrey. Son bienes del dominio privado. Los inmuebles que carecen de dueño. Todos los inmuebles que carecen de dueño. Pasan al Estado. ¿A qué Estado? Bueno, depende del Estado que tome posesión de acuerdo a la normativa vigente. Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería. Por lo tanto, las minas son de dominio privado del Estado. Los lagos no navegables, que carecen de dueño. Las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, excepto los tesoros. Los bienes adquiridos por el Estado Nacional, Provincial o Municipal por cualquier título. Acá entra, por ejemplo, el Palacio Municipal, las oficinas, las escuelas, los centros de salud. Todos estos inmuebles son bienes del dominio privado del Estado, que no son de acceso directo, inmediato y goce de la población, sino que se ingresa conforme la normativa establecida por su dueño. El artículo 237 del Código Civil y Comercial establece la determinación y caracteres de las cosas del Estado. Y nos dice, los bienes de dominio público o los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. ¿Qué diferencia hay entre un bien del dominio privado y un bien del dominio público? Que los bienes del dominio público del Estado, las playas, las riberas, la calle, la vereda, son inenajenables. Por lo tanto, no se pueden ni vender ni grabar. Inembargables, no se pueden embargar, e imprescriptibles. No hay prescripción adquisitiva. A diferencia de los bienes privados del Estado, que son enajenables, que son embargables y que son prescriptibles. Un bien puede ser afectado o desafectado expresamente del dominio público del Estado. Por lo tanto, una plaza puede lotearse y venderse, pero previamente tiene que ser desafectado. O un inmueble privado puede convertirse en una plaza. La Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local determinan el carácter nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados en los dos artículos precedentes. Bienes de los particulares. Artículo 238. Los bienes que no son del Estado nacional, provincial, de la ciudad autónoma o municipal
son bienes de los particulares, sin distinción de las personas que tengan derecho sobre ellos, salvo aquellas establecidas por leyes especiales. Ahí funcionará lo que denominábamos el dominio eminente del Estado, la soberanía del Estado. El 239 habla de las aguas de los particulares. Las aguas que surgen de los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural. Las aguas de los particulares quedan sujetas al control y las restricciones que el interés público establezca la autoridad de aplicación. Nadie puede usar de aguas privadas en perjuicio de terceros, ni en mayor medida de sus derechos. Pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por cauces naturales. Ahí tiene que ver la navegabilidad de esos cursos. Por eso los lagos no navegables pueden ser de los particulares. Los lagos navegables son del Estado. Los particulares no deben alterar estos cursos de agua. El uso por cualquier título de aguas públicas u obras construidas para utilidad, comunidad o comodidad común no les hace perder el carácter de bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles. Ahí está la protección del agua. Y ya el artículo 240 establece, con relación a los bienes de derecho con relación a los derechos de incidencia colectiva de los bienes, límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones primera y segunda debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público, y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios establecidos en la ley especial. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aún los bienes del dominio público o privado del Estado deben respetar los derechos de incidencia colectiva. Es decir, que el Estado no tiene sobre ellos, ni los particulares tienen sobre ellos, los bienes de los particulares, ni los bienes del Estado, la posibilidad de afectar o alterar derechos de interés colectivo, fundamentalmente vinculados a la protección y preservación del medio ambiente. Y también habla de recursos culturales. ¿Qué nos significa esto? La preservación del patrimonio cultural. Ustedes saben que en nuestra legislación provincial, municipal sobre todo, y nacional, hay normas que establecen como patrimonio cultural determinados inmuebles. Bueno, esto es lo que no puede alterar el Estado a través del ejercicio de su propiedad sobre el mismo. Vamos a pasar al régimen administrativo de la propiedad privada en la próxima clase. Hoy vamos a abandonar acá. ¿Les quedaron claros los temas? Bueno, repásenlos estos del Código Civil y Comercial. Son 5 o 6 artículos nada más. Bueno, chicos, tengan buen fin de semana, descansen, y nos vemos entonces el jueves que viene. Gracias, Gracias, doctor. Hasta igualmente, luego. profe.